Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si nos preguntaran por qué nos gustan las historias de terror, no sabríamos rápidamente qué contestar. Necesitamos pensar en ello. No es normal que nos guste sufrir, pero siempre nos ha gustado los cuentos de miedo, las novelas, las películas y más cercano en los videojuegos. Si hay un género de nicho dentro del mundo de los videojuegos, ese es el del terror. Salen muchos títulos cada año, la mayoría son juegos indie, algunos mediocres, pero solemos encontrarnos con pequeñas joyas de las que no podemos luego olvidar. Esos que con unos cascos y las luces apagadas son capaces de hacer que sintamos auténtico miedo. Eso ocurrió hace ya varios años con Amnesia. Nos situábamos en un castillo, no disponíamos de armas, solo teníamos oscuridad a nuestro alrededor e íbamos armados únicamente con una vela, mientras sabíamos que cerca estaba un enemigo terrible que quería acabar con nosotros. No solo debíamos huir y escondernos del posible monstruo que nos acechaba, también debíamos luchar por seguir cuerdos. La angustia se apoderaba de nosotros y no fueron pocos los que no pudieron acabar el juego. Ahora, los mismos creadores de este maravilloso juego nos traen Amnesia: The Bunker. Con lo que sabemos de este juego hasta ahora, ¿creéis que merecerá la pena? Bueno amigos, en el primer Amnesia todo transcurría en un castillo y ahora nos encontramos en un búnker solitario en plena Primera Guerra Mundial. Bueno, solitario, seguro que ya tenemos claro que no vamos a estar solos ahí dentro, pero la diferencia con los demás juegos de la saga es que en este, aparte de una linterna, sí dispondremos de armas. Una pistola, dinamita, aunque algo me dice que la mayoría de las veces nos encontraremos sin munición. Tendremos un mundo semiabierto y, como es lo habitual, en primera persona. Nos encontraremos muchos puzzles que nos comerán la cabeza y tomaremos decisiones que serán muy importantes para el transcurso de la historia. Las acciones que tomemos tendrán consecuencias, por lo que cada uno viviremos este título de una manera distinta. Amnesia: The Bunker es también un juego de supervivencia en el que tendremos que explorar, lootear e incluso fabricar herramientas. ¿Qué está pasando en este búnker? Nuestro protagonista es un soldado francés que no sabe qué está pasando. Va encontrando a sus compañeros muertos por las diferentes galerías, despedazados, rodeados de ratas mordiendo sus cuerpos. Siente que algo le acecha. Deberá salir de ese infierno, pero ¿cómo? Este sería más o menos el argumento, y a mí me gusta la ambientación que han elegido. Puede ser asfixiante escapar de una criatura por los pasillos del búnker y quizás nos recuerde a Alien Isolation. Bueno, eso serían palabras mayores. Con que se parezca un poco, me vale. El estudio sueco Frictional Games nos ha dado alegrías como el Amnesia de Dagdresden o el Soma, pero también han hecho cosas como el Amnesia Rebirth, que aunque no creo que esté a la altura de los títulos citados, sí que puedo decir que funciona muy bien como juego para cagarse de miedo. O sea que si te gusta sufrir, pues ya sabes, ponte tus cascos, apaga la luz y disfruta de uno de los posibles mejores juegos de terror del año.
Quizás sea uno de esos tapados que poco a poco va gustando a la gente, o puede que sea una decepción y en poco tiempo nadie hable de él. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Le damos una oportunidad? Pues el juego sale este 23 de mayo para Play 4 y 5, Xbox One y Series, y también para PC. Ya sabéis, no dejéis que se apague la luz. Solo me queda recordaros algo muy importante, y es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.